La declaración de Katsuki sorprendió de sobremanera a Mirio, quien reflexionó. Cuando intentó salvar a Eri, no tuvo el poder suficiente como para tener una victoria incontestable frente a Overhaul, de esas que Bakugo disfrutaba. Esa debilidad lo llevó a sacrificarse, lo que si bien no estuvo mal, hizo que luego tanto Eri como Deku tuvieran que protegerlo, y ahora esa debilidad hizo que Katsuki tuviera que protegerlo. Lemillion no se permitiría ser dañado otra vez, iba a obtener una victoria incontestable, o al menos tendría la fuerza de proteger a sus amigos. All for One quedó perplejo ante tal velocidad enfermiza, recordando a alguien en particular, uno de los portadores del One for All, uno que lo sacó bastante de quicio, como ahora lo hacía Bakugo. Tú, dijo Dynamite observando a Shigaraki, no estás a mi nivel. Sentenció el héroe, lanzándose al ataque de manera brutal, sin que Shigaraki tuviera reacción, intentó atacarlo, pero la velocidad de Bakugo era de otro planeta, por lo que empezó a atacarlo tantas veces y con explosiones tan intensas que empezaba a perder el control. ¿Por qué no puedo alcanzarlo?, se preguntaba Shigaraki, mientras All for One estaba abrumado y tampoco podía hacer nada. Bakugo siguió atacando con una intensidad nunca antes vista en él, que a Shigaraki solo lo hacía pensar en Deku cuando le estaba dando la paliza de su vida en el hospital en Jakku, y All for One solo pensaba en All Might. Bakugo tenía la misma mirada asesina que el símbolo de la paz cuando su maestra fue asesinada. Sin dudas estaba sacando fuerza desde el fondo de su corazón, y estaba amedrentando al símbolo de la maldad. Katsuki no perdió el tiempo, empezó a dejar pequeñas moléculas de su sudor y empezó a dejarlas en el campo de batalla, para que cuando Shigaraki las tocara explotaran, haciéndolo ir de un lado a otro e imposibilitando su movilidad, mientras que él cargaba su remolino de explosiones al máximo, preparando su ataque definitivo. Ouichier Smash, exclamó el chico rubio, teniendo en su mente las grandes victorias que All Might siempre obtenía, quería ser capaz de, al menos una vez, conseguir una así, y que su héroe estuviera orgulloso de él. La explosión hizo que todo el mundo alrededor se estremeciera, en todos los campos de batalla llegó una parte de la onda expansiva de la gran explosión. Bakugo, decía Todoroki, sorprendido por el gran despliegue de poder de su amigo. Este poder es demencial, decía Tokoyami protegiendo su rostro de todo el viento que venía desatado con violencia. ¿Ese fue Midoriya?, preguntó Suyu. No lo creo, no pudo haber llegado tan pronto, decía Uraraka, con angustia en su mirada, pensando en el rubio que había capturado toda su atención. Por favor no te mueras, quiero tener otra cita contigo, pensaba Ochako, con una lágrima brotando de sus ojos. Kachan, obtendremos la victoria incontestable que querías, juntos, pensaba Midoriya mientras se dirigía a la base flotante a máxima velocidad. Aizawa, Monoma, Manual y Lady Nagant solo podían ver con gran asombro la explosión sin igual que había hecho el chico, que incluso cambió el clima, atrayendo nubes cargadas de agua, haciendo más gris el escenario. Cuando el humo se disipó, Shigaraki veía a Bakugo, quien se mantenía de pie, estoico, viéndolo fijamente. Esto lo aterró. El poder mostrado por Dynamite lo abrumó completamente, y si a Midoriya se le ocurría llegar y juntas fuerzas con el rubio, no tendría ni la más remota opción de ganar. Pero pronto notó que la mirada asesina que tenía su rival había desaparecido. Todavía tenemos una batalla que ganar, Izuku, eran los pensamientos del chico, quien antes de desplomarse tenía un mensaje para su maestro. Protégelos a todos, dijo, sorprendiendo a Bessie Mist, quien con lágrimas en los ojos comprendió la situación. La evolución del Quirk de Bakugo causó que pudiera condensar la nitroglicerina que producían sus glándulas sudoríparas en pequeñas esferas, y debido a la gran desesperación con la que batalló, generó tantas que se empezaron a dispersar por todo su cuerpo, buscando una salida, detonando en su interior. Estas microexplosiones fueron la razón de su incremento de velocidad, pero al mismo tiempo estaban causando estragos en su cuerpo. Aunque se me despedace el cuerpo, ese es el camino que recorrió Deku, pensaba el chico, sintiendo lo mal que estaba su cuerpo por dentro. Dime, Izuku, ¿te alcanzaré algún día?, se preguntó el chico. Aunque se me despedace el cuerpo, ese es el camino que recorrió Deku, pensaba el chico, sintiendo lo mal que estaba su cuerpo por dentro. Dime, Izuku, ¿te alcanzaré algún día?, se preguntó el chico. Estando cerca, Nejire, a la espalda de Mirio, analizó la situación, entendiendo el por qué Bakugo ya no se movía. Su poder utilizó demasiado, fue al menos tan fuerte como cuando Izuku se enfrentó a Overhaul, decía sin salir de su asombro. Lo alcanzó, declaró Tamaki.
Otro que no procesaba lo que acababa de pasar era All for One, quien empezaba a perder la calma, recordando al segundo portador del One for All, pensando en cómo era que un héroe cualquiera, sin ningún poder excepcional, era capaz de causarle tanto daño. Bakugo ya estaba fuera de sí, en otro mundo, y ahí, enfrente suyo, se manifestó alguien a quien conocía. All Might se hizo presente, pero no era él como tal, era un vestigio del One for All. De vuelta en su cuerpo, Katsuki solo pudo escupir sangre, y caer al suelo, derrotado. Esto debido a que su gran y heroico corazón había explotado. Los héroes profesionales eran consumidos por la impotencia, de que un chico de apenas 17 haya sido el único que pudo plantarle cara de manera decente a Shigaraki. Por lo que entraron en acción, Edgesot y Mirko atacaron con todo a Shigaraki, quien ahora estaba iracundo por la humillación a la que lo sometió Bakugou, mientras que Beshinist tomaba a su pupilo y lo alejaba del lugar. «Maldito mocoso», decía Shigaraki, observando su mano, viendo cómo caían gotas de lluvia en ella. Con ese ataque sin duda hubieras acabado con mi cuerpo, de no ser porque ahora está completo, se regocijaba, siendo en parte controlado por All for One. ¿Qué te hizo pensar que el resultado de nuestra batalla sería diferente?, dijo en tono de burla. Al otro lado de la ciudad, en Ua, estaban los padres de quienes batallaban, y se podía ver como la madre de cierto rubio explosivo hablaba de su hijo mientras observaba el reporte meteorológico. A Katsuki no le gusta la lluvia, dijo la mujer, preocupada por su hijo. Volviendo a la batalla, el profesor Aizawa estaba en estado de cólera, ver a su alumno dar su máximo y que esto lo llevara a su muerte, mientras él lo veía todo, era una carga con la que sentía que no podía. «Cálmate Ireaser», le pidió la francotiradora que lo acompañaba, «el chico no parece estar muerto, solo tenemos que sacarlo de aquí», dijo ella con optimismo y total desconocimiento de la situación. Bakugo soltó débilmente Monoma, con mucho pesar. Mientras tanto Jinist intentaba cerrar las heridas de su discípulo, mientras Mirko y Lemillion mantenían ocupado a Shigaraki. Entonces Edgesot tuvo una idea para ayudar a Kachan. Ya está familiarizado con la anatomía humana, ha entrado en muchos cuerpos, por lo que de seguro podría hacer algo, y mientras tuviera esperanza, no se rendiría. «Mirko, lucha con todo lo que tienes», exclamó el héroe ninja. «Aunque solo me quedara la cabeza lo mataría a mordiscos», aseguró la heroína. Jinist era lo único que entendía lo que su colega planeaba, por lo que lo interrogó al respecto. «Si haces lo que planeas, ¿sabes que no volverás? En todo este combate, él ha sido nuestra única esperanza, no puedo dejar que su vida se apague, si tengo que morir para convertirme en su corazón valiente, que así sea», declaró el héroe, mientras con su arte ninja se introducía en el cuerpo de Bakugo para empezar a rellenar las partes del corazón de Katsuki que habían sido destruidas por las explosiones. Entonces los héroes lucharon con todo lo que tenían, Nagan los apoyaba en lo que podía, combinando su técnica con Mirio, y Aizawa y Monoma no dejaban de verlo para que fuera vulnerable. Los ataques salvajes por parte de los héroes le hacían cada vez más daño a Shigaraki, quien entendió que los brutales ataques de Bakugo y el no poder activar su regeneración le estaban pasando factura. Era vencible. Dentro de la mente de Tomura había muchas dudas, y más cuando Tenko Shimura tomaba el control. ¿Por qué? ¿Por qué tantos héroes luchan por salvar a ese chico?, se preguntaba el pequeño. «Cuando yo lo necesité, ninguno me ofreció una mano». Esas eran las tribulaciones del pequeño, pero fue dominado por el odio nuevamente, incrementando el poder de Shigaraki, quien hacía mejor uso de la masa que su cuerpo producía. Esta masa empezó a recubrir el cuerpo de Tomura, para evitar que siguiera recibiendo daños del calibre de los que Bakugo le causó, y eso a su vez incrementó exponencialmente su fuerza bruta, llevándolo al máximo de su potencial. Shigaraki comenzó una auténtica masacre con su nuevo poder, acabando con facilidad pasmosa con Mirko y dos de los tres grandes, mientras que Mirio solo lo veía con impotencia, ya que su ataque combinado con Nagan no le hacía ningún daño. «Eres una molestia, solo tengo que ignorarte», sentenció Shigaraki. El villano se dirigió hacia Bakugo para terminar el trabajo, pero Beshinist se lanzó al ataque, siendo inútil ante el poderío de Shigaraki. El pobre de Mirio solo podía limitarse a ver, mientras un montón de pensamientos pasaban por su cabeza, no sabía qué hacer. ¿Qué podía hacer un héroe desventajado como él en esta situación? Su falta de poder lo frustraba, pero sabía que protegiéndolo había alguien que sí tenía la potencia de fuego suficiente como para ganar al menos unos segundos más. Desde su posición Lady Nagant empezó a cargar un ataque al máximo de su potencia, sin duda su cañón se resentiría, pero era el último recurso que le quedaba para llamar la atención del monstruoso villano y que no asesinara a los que tanto batallaron para detenerlo.
Mirio entendió que debía moverse, y motivado por el lema sobre el mundo y el humor de su maestro, se interpuso entre Shigaraki y Bakugo, bajándose los pantalones y dejando sus glúteos al aire. «Oye tú, este melocotón está maduro», exclamó el héroe, para sorpresa de Shigaraki. Esto tomó a Tomura por sorpresa, y dado que dentro de él seguía el pequeño Tenko, el cuerpo se distrajo mucho. Entonces Mandalay de los Pussycats le habló a Aizawa y los de alrededor, pidiéndoles que aguantaran unos segundos más, ya que estaban abriendo las compuertas, esto para alegría de todos. Nagant decidió aprovechar la distracción de Mirio para darle de lleno en el rostro a Shigaraki con un disparo a la máxima de su potencia, el cual sí hizo mella en su armadura de masa y lo derribó, sorprendiéndole aún más. ¿Por qué las moscas no dejan de pulular?, exclamó para lanzarse rápidamente al ataque en dirección a Lady Nagant. Nagant lo vio y sintió su muerte muy cerca, pensando en cómo podía detenerlo hasta que llegara Izuku, pero de repente y cuando Tomura estaba por alcanzar a la mujer, este fue detenido en seco por un brutal smash que causó una onda expansiva, dejando perplejo a Shigaraki, quien luego de impactar contra el suelo, levantó la cabeza para ver a la figura del portador del One for All, Izuku Midoriya, quien al fin hacía presencia en el campo de batalla. Cuando llegó, Deku analizó el campo de batalla, y quedó horrorizado. La imagen de todos los héroes, Mirko, Beshinist, Edgesot, y la de sus compañeros, Tamaki, Nejire, Mirio, trató de contener sus emociones de desesperación, ira. Pero el intento de autocontrolarse fracasó completamente cuando vio a Bakugo. La imagen de su amigo, tirado en el suelo con sangre saliendo de su boca, con la mitad del rostro totalmente destrozado y la visible herida en su pecho. Izuku no pudo controlarse más y su poder empezó a consumirlo, el látigo negro se apoderó de él y no le permitía moverse, mientras que de sus ojos salía fuego. All for One y Shigaraki entendieron que ese sería el momento ideal para atacar, por lo que el cuerpo de Tomura se movió rápidamente para atacar al joven héroe, con la intención de dañarlo en la espalda y dejarlo paralítico. Pero cuando el villano estaba ya muy cerca de Izuku, Lady Nagant apareció de repente, impulsada con una velocidad cercana a la de sus balas, impactando a Shigaraki con su cuerpo, quien por la velocidad que llevaba, salió disparado hacia otro lado. Izuku, aún en estado de cólera, pudo ver la figura de su amada, parada enfrente de él, con su brazo derecho hinchado por la potencia que le había puesto al disparo que utilizó como impulso. Ella estaba jadeando por el gran esfuerzo, y podía ver cómo su arma empezó a rasgarse, pero estaba dispuesta a tolerar el dolor con tal de proteger a quien consideraba suyo. Entonces apareció la silueta de Shigaraki caminando hacia ellos. «Estoy empezando a perder la paciencia contigo, encantadora y estúpida Lady Nagant», decía la voz de All for One desde adentro de Shigaraki. «El sentimiento es mutuo, imbécil», respondió la heroína interponiéndose entre Tomura e Izuku. «Será mejor que te quites del camino, estorbo», exclamó Shigaraki lanzándose al ataque. «Quiero ver que lo intentes», dijo Nagant levantando su arma y cargando otro potente disparo. Cuando Shigaraki se acercó lo suficiente, Mirio apareció desde atrás de Kaina, sincronizando su golpe con el impacto de Nagant para hacer retroceder al monstruo de nuevo. El arma de Nagant se desgarraba cada vez más y se debilitaba a cada segundo, se estaba exigiendo demasiado. «Tú cálmalo, yo lo distraeré», le ordenó Mirio a la francotiradora, ella solo asintió en respuesta. Ella fue hacia Izuku con esfuerzo, quien seguía tratando de controlar al látigo negro y sus sentimientos, ver lo que estaban dispuestos a hacer Mirio y Lady por él lo habían tocado emocionalmente, por lo que se resistía a que la ira tomara control de él. Entonces Nagant se acercó lentamente, cayó de rodillas bruscamente, muestra del cansancio, pero retrajo su rifle para poder tomar el rostro de Izuku entre sus manos y darle un tierno beso, el que siempre quiso darle, tomándolo por sorpresa y haciendo que se calmara. «Siempre quise hacer eso, creo que estaba algo celosa», dijo Kaina regalándole una sonrisa a Izuku con algo de pesar que lo enterneció a morir. «Kaina», fue lo único que atinó a decir Midoriya, mientras Mirio hacía un esfuerzo por detener el ataque de Shigaraki. «Tienes que ir y acabar con esa cosa, no te preocupes por los demás», le pidió la heroína. Edgesot ya está dentro del cuerpo de Bakugo salvándolo, y los demás tienen heridas que se recuperarán, tú concéntrate en darlo todo. Las palabras de Nagant motivaban a Deku a pelear con todo, pero por alguna razón, sentía esas frases como si fueran una despedida.
Hay miedo en su corazón, pensó Izuku viendo el rostro de su amada, para ponerse de pie, todos lo dieron hasta la última gota de sudor y sangre para detener a este monstruo, no puedo permitirme hacer menos, decía viendo a Bakugo con lágrimas en sus ojos, yo soy el noveno portador del One for All, sobre mí recae la responsabilidad de destruir a All for One, pensaba mientras catalizaba su rabia en poder, yo soy el símbolo de la paz.